Qué bueno poder unirnos en oración, en adoración y poder tener este tiempo ahora también en la palabra. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar y vamos a estudiar el pasaje que tenemos hoy, que es Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 24. Ese pasaje vamos a estudiar este mediodía, ¿ya? Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí, en este lugar, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida y deseamos que estés y seas el centro de esta congregación. Oramos por los niños, oramos por nuestros hermanos que están aquí. Te doy las gracias por ellos, por las ovejas, tus ovejas que tú has traído hoy día en la mañana. Y oramos que aprovechemos este tiempo, que podamos, Señor, tener un corazón enseñable para la verdad de Dios, tu verdad, que esta mañana vas a hablar y nos vas a enseñar por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad y nosotros reconocemos eso y queremos, Señor, oírte. Gracias por la obra en Villarrica, gracias por lo que estás iniciando en ese lugar, porque, Señor, de verdad parecía una familia de muchos años sin conocernos y eso solamente lo haces tú. Gracias por lo que vas a hacer y estás haciendo en esta iglesia también, Señor. Y sé que tú vas a agregar y añadir los que han de ser salvos, Señor. Gracias por todo, Señor, y ahora que podamos disponernos, Señor, para oír tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos. Hay hermanos que están delicados de salud, Señor. Hermanas que están delicadas de salud, Señor. Oramos que por la completa sanidad y que derrame los dones de sanidad sobre cada uno de esas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces nuestra Biblia la vamos a abrir en Gálatas, capítulo 1. Vamos a hoy día estudiar desde el verso 11 hasta el 24. Recordar que comenzamos la semana pasada el estudio de Gálatas y en esta es una carta que Pablo, ¿cierto?, está escribiendo. Principalmente es una defensa férrea del Evangelio de la gracia de Jesucristo, de que nosotros solamente y exclusivamente somos salvos por la gracia de Dios. Eso nos desenfoca completamente en nosotros y nos enfoca totalmente en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y eso es lo genial. Cuando uno quiere seguir un evangelio de obras o de ley, lo que hacemos es centrarnos en lo que los otros hacen, por qué yo hago esto, yo hago más que los otros. Entonces, bajo ese punto de vista, nunca estamos enfocados en nosotros. La vida religiosa se enfoca en que yo soy mejor que otro y soy más merecedor que otro. Pero la gracia de Dios me enfoca en mí mismo y en decir, ¿cómo Jesús me pudo salvar a mí? ¿No? A veces nos enfocamos tanto en otros, ¿por qué Dios llamó a este y a este otro? Y la verdad es que lo que tenemos que realmente entender y decir es, ¿por qué Dios me ha llamado a mí? ¿Qué vio en mí? ¿No? Y eso es como lo trascendente, lo importante de entender. El Evangelio de la Gracia deja fuera completamente nuestras obras, no hemos puesto nada en eso. La salvación ha llegado a nosotros por la gracia de Dios y exclusivamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces, el problema de las personas de allí, de la iglesia de Gálatas, que tan pronto ellos se habían desviado de la gracia de Dios, habían abandonado la fe en Cristo, habían dejado el evangelio de la gracia de Dios para irse tras un evangelio diferente, un evangelio distinto. No que haya otro, no que haya algún evangelio distinto. Pablo aclaró que había solamente un evangelio, pero habían algunos que lo habían pervertido, que lo estaban pervirtiendo con obras, ¿ya? Estaban agregándole a la gracia, qué bueno que creyó en Jesús,
qué bueno que creyó en Cristo, pero usted ahora tiene que cumplir con estos rituales, tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley, tiene que hacer esto y esto y lo otro. Y la verdad es que cuando al Evangelio le agregamos, no necesita el Evangelio agregarse nada, porque cuando le agregamos algo ya deja de ser Evangelio. Y el gran problema cuando deja de ser Evangelio, que se vuelve algo sin poder para transformar. No puede salvar a nadie. El Evangelio de la gracia es el único Evangelio que predicamos y es el único Evangelio que transforma. Y ese es el estudio que nosotros vamos a tener hoy día. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. El Evangelio transforma. Y eso es súper importante lo que nosotros vamos a ver hoy día. Vamos a leer entonces versículos 11 y 12. Primero vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es ¿por qué tan férrea defensa del Evangelio? ¿De dónde viene el Evangelio? ¿Cuál es el origen del Evangelio? Y eso está en los versos 11 y 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea, lo primero que nosotros vemos aquí, familia, es el origen del Evangelio. ¿Quién es el autor del Evangelio? ¿Quién le dio a Pablo el Evangelio? Y esto es un punto muy importante, porque Pablo no estuvo con los apóstoles de Cristo. Él no recibió el Evangelio de un apóstol de Jesucristo. Él no recibió el Evangelio de nadie, recibió el Evangelio comisionado directamente de la persona de Jesucristo. No pasó por ninguna instancia previa. Jesucristo directa y exclusivamente le reveló el Evangelio a su vida. El origen del Evangelio que Pablo predica entonces, dice Pablo, es Jesucristo mismo. Recibió la gracia de Dios por revelación directa de Jesucristo en su vida. Y entonces es interesante porque cuando entendemos que el origen del Evangelio es Dios, no tenemos el poder de modificarlo. Nosotros no podemos modificar algo que Dios haya establecido. Si nosotros modificamos algo que Dios ha establecido, es una tragedia. Y si nosotros modificamos el Evangelio, es una tragedia para el mundo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos el Evangelio. Porque el mundo lo que necesita para ser transformado y para tener vida eterna es el Evangelio. No necesita nuestro testimonio, que puede ser muy bueno y muy impactante, como el mismo apóstol Pablo tiene un testimonio tremendo. Pero él no contó su testimonio para predicar el Evangelio, él predicó el Evangelio mismo, que podría haber echado mano de su testimonio. Hoy día echa mano de su testimonio para explicar que fue la gracia de Dios lo que transformó su vida, a modo de eso. Pero su predicación era el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es poder para salvación. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder para salvación y es poder para transformar. Entonces, una cosa importante que nosotros entonces estamos viendo en estos primeros versículos es que el Evangelio que Pablo recibió es un Evangelio que lo recibió de Jesús directamente en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9. Y es interesante porque las personas estaban pervirtiendo el Evangelio, modificando el Evangelio, y ya no era Evangelio. Porque cuando el origen es el hombre, eso ya no es Evangelio. El origen del Evangelio es Jesucristo mismo, ¿no? Es lo que Él hizo, es su revelación, es su obra completa. Y ese es el punto central, que cuando el Evangelio es modificado por el hombre, no tiene poder para transformar vida. Es el Evangelio que Cristo nos ha dado
el que tiene el poder de transformar vidas y de salvar vidas. Y el apóstol Pablo es un ejemplo viviente de eso. Familia, es súper importante entender esto. Solo la gracia de Dios puede salvar a una persona y transformarla. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. ¿Alguna vez has pensado y has dicho, has visto a alguien y dice, este no tiene perdón de Dios? ¿Has escuchado eso? ¿O has dicho eso alguna vez? ¿Verdad que sí? Este es tan malo que no tiene perdón de Dios. Interesante, ¿no? ¿Y será así? Si había un hombre que no merecía perdón de Dios, era Pablo. Si había un hombre que no tenía ningún mérito y merecimiento para ser perdonado por Jesucristo, era Pablo, porque era un hombre opuesto a Jesucristo. Era un hombre contrario a Jesucristo. Era un hombre que estaba dando la aprobación hacia el final del capítulo 7, estaba dando la aprobación de la muerte de un hombre a mano de los judíos por un apedreamiento, y él estaba asentando su cabeza diciendo, esto es bueno, esto hay que hacer. Y en el capítulo 8 empezó una persecución tremenda. Pablo dice que asolaba a las iglesias. Pidió permiso, pidió autorización a los sacerdotes para ir con sus cartas en las manos para poder arrastrar. Y mira, te voy a leer lo que dice Hechos 8, 1 y 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. ¿Sabe lo que es eso? Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el apóstol Pablo. O sea, si había alguien que no merecía ser perdonado por Jesucristo, si había alguien que no merecía la gracia de Dios, era justamente este hombre que arrastraba y asolaba a la iglesia. Asolaba quería decir que la agarraba y echaba a todos para afuera. Agarraba, mira la violencia, arrastraba hombres y a mujeres. O sea, uno puede decir, ¿tuvo algo de compasión con las mujeres? Ninguna. Las agarraba del pelo y las tiraba hacia afuera. O sea, eso es la palabra arrastraba. Era que los agarraba y los tomaba y los echaba en la cárcel. Y los entregaba en la cárcel. Ese era su trabajo. Completamente opuesto a Jesucristo. O sea, no había nadie en este momento en la tierra que hubiera estado más opuesto a Jesucristo que este hombre. Nadie. Pablo era una especie de terrorista de estos tiempos, un terrorista, ¿no? Un Al-Qaeda, un tipo Al-Qaeda que dice, estos cristianos los vamos a matar. Grande es Alá, y los vamos a matar. Eso era Pablo. O sea, nada más opuesto a lo que Jesucristo era, ¿no? Nada más opuesto. Pero algo pasó en la vida de este hombre. Y esa era la vida de Pablo antes del Evangelio. Esa era la vida de Pablo antes de conocer la gracia de Dios. Esa era la vida de Pablo antes de que Cristo se revelara a su vida y de que lo llamara. Esa era la vida del apóstol Pablo, ¿no? Un hombre contrario a Jesús. Un hombre que luchaba contra Jesús. Un hombre que quería hacer desaparecer de la faz de la tierra a todo lo que se llamara Jesús y siguiera a Jesús. Había alguien que no merecía el perdón de Dios, era este hombre. Y yo creo que tal vez la iglesia de hecho estaba diciendo, Señor, llévate a Pablo, a Saulo de aquí, no sé, mátalo, enférmalo, pero Dios tenía otra forma de matarlo. Y es interesante eso. Nosotros decimos que este asesino muera,
Pero hay otra forma en que la gente muere, ¿no? Y hay otra forma en que yo también morí. Y es a través de Jesús, que mató mi viejo hombre, que mató mi vida antigua. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es una muerte, ¿no? Dios tiene otra forma de matarnos. Y es a través de la gracia de Dios. ¿Y cómo era la vida de Pablo entonces? Verso 13 de Gálatas 1. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Cómo era la vida de Pablo antes del Evangelio de Jesús? Antes del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Seguía la religión judía? ¿Practicaba la religión judía? ¿La ley era intachable? ¿Exteriormente era y moralmente era correcto? Pablo no era un adúltero, un hombre ladrón. Pablo era correcto, pero no era salvo. Perseguía a la iglesia de Jesucristo, en segundo lugar. Así de celoso era de las cosas de la ley. Quería destruir todo lo que tenía que ver con Jesús y con sus discípulos. Y era mucho más celoso que cualquier otro judío de las cosas de la ley. Pablo transitó por ese camino. Pablo transitó por ese camino de las obras. Lo conoció bien. Transitó por la religiosidad. Transitó por esa senda. Pero no era salvo. No iba al cielo. No había sido transformado. Él lo que necesitaba era algo diferente, algo distinto. ¿Por qué? Porque la ley no tiene el poder de transformar nuestras vidas, ni de salvarlas. Romanos capítulo 3, versos 20 al 26 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La ley nunca podrá cambiar ni transformar la vida de ninguna persona, ni menos salvarla del infierno. El legalismo, la religiosidad y los rituales no tienen absolutamente ningún poder. Simplemente se queda en un ritual, si no has tenido un encuentro con la gracia de Dios. Solo cuando hay un encuentro con Jesucristo, Él transforma nuestra vida. Y claro, viene el bautismo en agua y hay otras cosas que vienen después como una consecuencia. Pero no son esas cosas en sí lo que nos permiten tener lo primero.
Alguien no es transformado porque lo echaron al agua y se bautizó en agua. Eso no significaría nada si Cristo no ha transformado su vida, si el Evangelio de la gracia no ha transformado su vida. ¿Te fijas? Entonces, este era Pablo, esta era su vida. O sea, antes de venir a Jesús, esta era su vida. Transitaba por la religión y el legalismo. Pero ¿qué pasó? En Hechos capítulo 9, mientras iba camino a Damasco, con cartas en sus manos, con autorización para encarcelar a todos los cristianos. Jesús se le reveló a su vida. O sea, en el peor momento de Pablo, en el momento de mayor rabia contra Jesús, en el momento de mayor oposición y rabia contra Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se reveló a su vida. ¿Y para qué se reveló a su vida? Para salvarlo. Y para enviarlo a los gentiles. O sea, imagínate, la persona más alejada de la gracia de Dios, la persona más opuesta a Jesucristo y su obra en la cruz, es llamada para predicar ese evangelio a personas con las cuales él nunca había entrado en una casa, porque el legalismo, el judaísmo era tan estricto. Ellos no comían, ni se sentaban, ni entraban a una casa de algún gentil. Pero cuando el Señor transforma nuestra vida, la transforma de verdad. Eso es gracia, ¿no? Llamar a alguien completamente opuesto para ser salvo, para ser transformado, no mereciendo nada, eso es gracia. Eso es gracia. ¿Y qué hizo Jesús en su vida? ¿Qué hizo el Evangelio de la gracia en la vida de Pablo? Vamos al verso 15, al 17. Ese es el otro punto. Vemos aquí la vida de una persona después de conocer a Jesús. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Aquí está lo que vuela mi cabeza y mi corazón. Ya habló Pablo lo que él era, ¿no? Pero en el 15 dice, pero Dios. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Pero le agradó a Dios. Me llamó por su gracia. Una pregunta. ¿Era agradable la vida que llevaba Pablo delante de Dios? Hasta antes de venir a Jesús. ¿Era agradable? Era desagradable delante de Dios. No era agradable. Era desagradable. Pero increíble ver aquí que por cuanto le agradó a Dios. ¿Por qué? Si era desagradable. Pero ahora a Dios le agradó. ¿Qué le agradó? Apartarlo, separarlo y llamarlo por simplemente su gracia.
No hay nada en nosotros que agrade a Dios, porque éramos enemigos de Dios. Pero su gracia es lo que nos salvó. Si Él no hubiese manifestado su gracia a nosotros, no podríamos ser salvos. No podríamos estar transformados. Como dice Isaías, ¿cómo son nuestras justicias para Dios? Trapos de inmundicia. ¿Eso es agradable para Dios? No, es desagradable. Pero aquí dice, pero a Dios le agradó. ¿Qué le agradó? ¿Mi vida? ¿Le agradó mi comportamiento? No. Pero le agradó mostrar su gracia a mí. Le agradó mostrarme su amor, mostrarme su gracia. Eso le agradó. Yo no le agradé, pero le agradó a Él simplemente salvarme por su gracia. Nada más, no porque yo le haya agradado con mi comportamiento. Todas las obras que Pablo había hecho hasta ese minuto era simplemente desagradable delante de Dios, pero a Dios le agradó tomarlo, demostrarle su gracia y salvarlo. ¿Entendemos eso? Ese es el Evangelio, familia. Es brutal, pero es vital entender este punto. Vital. Simplemente lo que Pablo hizo fue responder a la gracia de Dios. Y eso es lo que depende de nosotros, es la respuesta que vamos a dar. Pablo en otra carta escribiendo acerca de lo mismo, en otro lugar dice que él no fue rebelde a la visión que vio. O sea, él tuvo que recibir a Jesús, entregarle su vida a Él. Esa respuesta Él la tenía que dar. Pero simplemente Pablo era un hombre desagradable a Dios, era un enemigo de Jesús, no agradaba a Dios, pero a Dios le agradó manifestar su gracia hacia Él. Entonces, ¿tenemos algo de qué enorgullecernos? O sea, podemos decir algo de nosotros, podemos nosotros enorgullecernos de lo que somos, enorgullecernos de que somos cristianos, podemos nosotros enorgullecernos de algo, podemos gloriarnos de algo, podemos, no sé, presumir de algo sabiendo que no agradó nuestra vida a Dios, pero sí le agradó mostrar su gracia a nosotros nada más. Entonces, ¿a quién es la gloria? ¿A quién es la honra en nuestra vida? ¿A quién glorificamos? ¿Y a quién predicamos entonces? A Jesucristo y a este crucificado, a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios salva a las personas, nos ha salvado a nosotros. Entonces, esto es interesantísimo. Un hombre que no agradó a Dios, su comportamiento estaba sumamente lejos de lo que Dios quería, pero a quien Dios lo llamó por su gracia. Por cuanto me agradó, le agradó a Dios, me llamó por su gracia. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo para mí, para que yo ahora no solamente sea salvo, sino que lo anuncie a los gentiles, O sea, realmente es la gracia de Dios actuando acá, completamente. Así que yo creo que hay una gran esperanza de salvación para este mundo y para nosotros. O sea, si Dios pudo conmigo, si Dios transformó mi vida, manifestó su gracia hacia mí, lo hizo con Pablo, ¿por qué no puede alcanzar a este mundo y el más alejado de Dios que nosotros podamos conocer en el mundo? Porque nadie está lo suficientemente lejos del alcance de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede alcanzar a cualquier pecador en este mundo. Eso es lo que puede hacer la gracia de Dios. Llega hasta donde el pecador más grande está. Porque el Evangelio de la gracia tiene el poder, no nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio, pero el Evangelio hace su trabajo.
La gracia de Dios transforma, cambia. Y Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, fue llamado por la gracia de Dios. Primero para ser hijo de Dios, para tener vida eterna en Cristo y luego para anunciar, como lo está haciendo y como lo está defendiendo delante de los Gálatas, anunciar el Evangelio. ¿No? En Efesios capítulo 3, versos 3 al 8, leemos lo siguiente. A ver, Efesios 3, versos 1 al 8, perdón. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Mira, la administración de la gracia de Dios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo reconoce que el poder de la gracia de Dios obró en su vida, lo salvó y lo llamó. A mí, dice el 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, si hay alguien que podía hablarnos del evangelio de la gracia de Dios, era este hombre. Un hombre legalista, un hombre religioso, un hombre opuesto a Jesucristo, pero que la gracia de Dios transformó completamente su vida y su corazón. Y es triste porque nosotros, como la iglesia de Gálatas se estaba alejando del Evangelio. Acuérdense del contexto. Gálatas está alejándose del Evangelio. Gálatas está justificándose por las obras. Los Gálatas están siguiendo judaizantes. Los Gálatas están errando. Los Gálatas están pervirtiendo el Evangelio. Y la importancia del Evangelio en nuestros días, obviamente es la misma de toda la historia. Es lo que transforma la vida de la gente y las personas. Hay gente que dice, ya usted tiene que, nosotros la recibimos en la iglesia, pero usted tiene que vestirse así, cortarse el pelo así, hacer esto y esto otro. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es Jesús transformando la vida de una persona. Por eso nosotros queremos estudiar la Escritura y ver que el Señor toque los corazones de las personas. Él lo va a hacer. Pero los Gálatas estaban siguiendo una vida legalista. Le estaban diciendo a las personas, y estos judaizantes le estaban diciendo a las personas, qué bueno que creyó en Jesús, qué bueno, pero usted tiene que cumplir la ley ahora. Y eso es incompatible. La gracia es incompatible con la ley. Es incompatible. Porque la ley era un instrumento no de transformación, era un instrumento de conocimiento de pecado, de poder entender de que estoy en pecado. La ley, por eso dice también más adelante que era la nana, era la nodriza, era como la tutora que nos llevaba de la manito mientras no estaba Cristo ni su Espíritu para hacernos nuevas personas. Nos llevaba de la manito hacia el momento en que Jesucristo apareciera para que ahora sí Él pudiera transformar nuestra vida. Pero la ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por ella. El hombre necesitaba un control hasta que viniera Jesús, porque a lo contrario, si no estuviera la ley, el hombre se desbanda por nuestro corazón. Por eso hay leyes, porque el hombre se desbanda cuando no tiene a Cristo. Porque cuando tiene a Cristo,
Él pone su Espíritu Santo en nosotros, nos transforma y ahora somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora somos controlados no por una ley de afuera, somos controlados por el Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, la iglesia debe proclamar el Evangelio de la gracia. No hay otro evangelio. Entonces, ¿qué hizo luego Pablo de que recibiera esa revelación? Dice el verso 12. No lo consultó. Perdón, el verso 17, 16 y 17. No lo consultó con carne y sangre, ni subió a Jerusalén. O sea, fíjate, aquí hay un punto bien importante. Cuando Jesús viene a la vida de Pablo y se revela la vida de Pablo, Pablo no va a Jerusalén, no va a la iglesia. En Jerusalén estaba la iglesia en ese tiempo. ¿Ya? Allí se reunían. Todavía. Y Pablo no fue allí. No estuvo allí en estos primeros 3 años. ¿Qué hizo Pablo en estos primeros 3 años? Estuvo en el desierto aprendiendo de Jesucristo por 3 años y medio aproximadamente. Verso 17 dice, fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Estuvo en el desierto de Arabia aprendiendo a los pies de Jesucristo. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Cuántas veces Pablo escribe en sus cartas la siguiente frase? De hecho, en la cena está esa frase. Porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado ahora. ¿Quién le enseñó? Si él no fue a Jerusalén. Jesús le enseñó. Por eso es el último de los apóstoles. Porque es una comisión directa. Jesús mismo enseñó todas esas cosas a Pablo. Le enseñó lo que era el Evangelio, le enseñó sus heridas probablemente en las manos y los pies, le enseñó la cruz, la resurrección, la cena, todas esas cosas las enseñó. Y estuvo Pablo aprendiendo a los pies de Jesús. Y Pablo entonces no consultó con nadie de los apóstoles, dice el verso 16. ¿Y sabe lo que significa la palabra consultar? Dice que no, la palabra consultar es bien rara en griego, es prosanatitemi, que significa no le adicioné información a lo que vi. Esa palabra significa adicionar. Cuando dice no consulté con carne y sangre, quiere decir no le adicioné nada de lo que me hayan dicho. O sea, recibí de Jesús la gracia y me quedé con lo que Jesús me dijo. ¿Se entiende? No necesité de explicación mayor de nadie, sino solamente de Jesús. Por eso el Evangelio de Pablo no está contaminado, porque nadie se lo explicó, sino Jesucristo mismo. Interesante, ¿no? El mensaje de Cristo sin interpretaciones personales, sin agregados personales. No es la gracia de Dios, pero, o la gracia de Dios más. No, es la gracia de Dios. A solas es suficiente para transformar la vida nuestra y de salvarnos. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Nos transforma. Nos transforma. Verso 18 de Gálatas 1. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, recién, después de 3 años. Y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor,
que es Santiago también. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, me encanta, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. El evangelio de la gracia de Dios es el que transforma la vida de una persona. Nunca debemos de abandonar la gracia, ni dejar de estar en la gracia de Dios. El día que nosotros empezamos a mirar y a considerar que nuestras obras son más importantes, empezamos a caer de la gracia, nos desligamos de Jesús, ese día es una tragedia, y será una tragedia para nuestra vida. Si nos desligamos de Jesús. Dice más adelante Pablo, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído y caído fuerte. Te golpeaste, te saliste. Entonces, solo después de 3 años Pablo va a Jerusalén. Y es interesante porque aunque no lo conocían muchos de manera visual, porque claro, no había televisión, redes sociales, hoy día uno identifica a una persona porque, mira, hay una foto, no había fotografías, nada, entonces dice, mira, hay una foto, ya sé quién es, no sé, tal persona, ya la identificamos. Pero en ese tiempo no había cómo identificar físicamente a alguien, pero se oía decir que aquel que había perseguido a la iglesia antes, que aquel que había asolado la iglesia, ahora había sido transformado. Y eso hace el Evangelio. Eso hizo el Evangelio en mi vida, en todos los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, y eso hace el Evangelio en todo aquel que venga a Jesús, y eso hará el Evangelio en todo el que venga a Jesús por su gracia. Entonces, ¿por qué perder el tiempo como iglesia? ¿Por qué perder el tiempo con el Evangelio social? ¿Por qué perder el tiempo con el Evangelio de la prosperidad? ¿Por qué perder el tiempo por el Evangelio de obras? Cuando es el Evangelio de la gracia el que transforma el corazón mío, el que lo transformó. Yo no puedo abrir otra casa porque yo sí, el Señor me transformó. Pero un día vino Jesús y por su gracia decidió, y me llamó y me salvó. Un día estábamos alejados de Él, incluso como Pablo, burlándonos y rechazando a Jesús y burlándonos de los que creían en Jesús. Pero al venir Jesús a nuestro corazón, la gracia de Dios transformó nuestra vida, mi vida al menos, y la de cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Todavía es el mismo evangelio, todavía es el mismo poder, todavía está la misma gracia. Todavía el evangelio es poderoso, todavía tiene el mismo poder. Lo que pasa es que la iglesia no lo cree, que es distinto. Y se ha desviado hacia otras filosofías. Entró tanta educación a la iglesia que perdimos la capacidad de simplemente creer por fe en el poder sobrenatural del Evangelio para salvar vidas. Me alegro que estudies, me alegro que seas profesional, pero eso no va a salvar a nadie. Te va a servir para comer. Qué bueno eso. Te va a servir para interactuar con gente que tal vez nunca podrías haber interactuado si no hubieses tenido tu profesión.
Pero nunca olvides que lo que la gente necesita es la gracia del Evangelio de Jesucristo. Eso va a transformar vidas y tiene el mismo poder, no ha cambiado. Y lo he podido observar y lo hemos podido ver entre nosotros, entre hermanos de nosotros. El Evangelio transforma. Entonces, si el Evangelio es una sandía calada, probada, transforma, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué modificarlo? ¿Y por qué dejarlo afuera? Cuando es la esencia. ¿Entiendes? Y a los Gálatas le estaba pasando eso, ¿no? Pero qué rico es saber que aquel que en otro tiempo se emborrachaba, aquel que en otro tiempo se drogaba, aquel que en otro tiempo mentía, aquel que en otro tiempo cada uno le puede poner el apellido que quiera, hoy es salvo y predica el Evangelio de Jesucristo. Aquel que en otro tiempo. Una pregunta, ¿puedo decir lo que era antes y lo que soy ahora? Estamos claros que no somos todavía lo que deberíamos ser, ¿verdad? Pero también está claro que ya no somos o no deberíamos ser lo que éramos antes. Eso también está claro. No deberíamos ser lo que éramos antes, aunque tampoco todavía llegamos a ser lo que quisiéramos ser. Vamos camino a la perfección. Este es un camino de santificación. Vamos creciendo, hacia allá vamos. Pero si no somos capaces en tu vida de decir esto era antes y ahora soy esto otro, no sé qué evangelio es el que te ha tocado, porque el evangelio transforma. Transforma. Y es la base de la predicación de Pablo. Entonces, Pablo recibió a Cristo. Pablo estaba completamente opuesto a Cristo. La gracia de Dios se manifestó a Pablo. Pablo fue transformado y Pablo se transformó en un predicador del evangelio. Así funciona esto, así es. Y así sigue siendo. Y así seguirá haciendo. Hay mucha gente que ha nacido en iglesia, está en la iglesia y de chico en la iglesia y nunca ha experimentado el poder transformador de la gracia de Dios, y los rituales no te van a salvar. El pertenecer a una iglesia no te va a salvar. El haberte bautizado no te va a salvar. Si no has tenido una transformación en tu vida, si no puedes decir esto era y esto soy, entonces no has sido tocado por el Evangelio del Señor. Entonces la conclusión es de hoy: el Evangelio de la gracia de Dios es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Punto 2, el Evangelio de la gracia de Dios transforma y da vida eterna. Punto 3, el Evangelio de la gracia de Dios nos hace testigos y testimonios vivos de su obra. ¿Qué pasaba con la gente que oía de Pablo y de lo que había pasado con él? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué dice al final? El verso 24. ¿Glorificaban a quién? ¿A Pablo? A Dios. Y glorificaban a Dios. Porque la obra de la salvación no es una gloria del hombre, no es algo que el hombre hizo, no es algo que yo hice, es algo que Dios hizo. Es algo que Él ha hecho en mi vida, en mi corazón. No es algo que yo hice, es algo que Dios hizo por su gracia. Y la gloria es para Dios, es para el Señor. Es para el autor, el dador de la vida. Es para el Padre de las luces, el iniciador y el consumador de la fe. La gloria es para Él, no es para mí. Pero los legalistas y los religiosos piensan que ellos han puesto algo y que en cierta forma merecen más que otras personas.
¿quién pudo convertir un perseguidor en un perseguido? En un perseguidor de Jesús a ser perseguido por Jesús. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Solo la gracia de Dios pudo hacer eso en nuestra vida. La pregunta que tenemos que hacer: ¿conozco el Evangelio? ¿He sido transformado por el Evangelio o soy simplemente un religioso? Las personas que están oyendo en internet, lo mismo. ¿Puede decir el que antes hacía esto, hoy hace esto otro? ¿Puedo decir realmente eso? De lo contrario, he caído de la gracia. Tengo que entender que necesito la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios día tras día para vivir. Yo sin la gracia no vivimos. O sea, sin la gracia no podemos estar acá. Sin la gracia de Dios no nos movemos, nada. O sea, es por la gracia de Dios que nosotros estamos acá, que hacemos lo que hacemos y que vivimos cada día. O sea, yo necesito la gracia de Dios a diario. No solamente al momento de mi salvación, la necesito siempre. Necesito permanecer en la gracia. Y gracia sobre gracia, como estamos viendo en los distintivos, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Hemos recibido de gracia, también damos de gracia a otros. Si el Señor cambió y transformó mi vida, puede transformar a cualquier pecador de este mundo. Pero solo la gracia de Dios transforma, única y exclusivamente. Es un camino exclusivo y único para ser transformado y para ser salvo. Entonces Pablo está hablando estas cosas a esta iglesia y les está diciendo: miren lo que me pasó a mí. Yo no les prediqué un evangelio que alguien me contó. Yo les estoy predicando el evangelio de la gracia que lo recibí directamente de Jesús. Y miren lo que este evangelio hizo en mí. Y miren quién es glorificado cuando yo soy transformado. Es glorificado el Señor. Y Pablo está hablándole a esta iglesia para que entienda que el evangelio de la gracia es suficiente para cambiar y para transformar la vida de una persona. Así que, familia, oremos por las personas que no conocen a Jesús, aún de nuestra familia, esas personas que vemos como tan re lejos. Recuerda que un día tuvimos tan lejos como ellos más. Pero oremos por ellas. Y cuando Dios abra las puertas, compartámosles del evangelio de la gracia de Dios. Y Dios también puede transformar sus vidas. Este es un mundo que necesita urgentemente oír el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? Muchos están en la política, muchos están en movimientos sociales, muchos están perdiendo el tiempo. Eso es perder el tiempo. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, no perderlo. Y aprovechar cada segundo de vida que el Señor nos da para predicar el evangelio. Cada segundo del Señor nos da, cada oportunidad que el Señor nos da para predicar el evangelio. Porque Él es el que transforma y salva a las personas. Así que como iglesia siempre hay que revisar si realmente estamos en la gracia de Dios o nos hemos movido de ella. Esta es una carta fuerte, es una carta bien directa que nos insta a eso. Entonces, Pablo nos está diciendo: hey, el evangelio de Dios es suficiente porque el evangelio de Dios transforma. Y yo no lo recibí, dice Pablo, de ninguna persona. Ni consulté a nadie, directamente Jesús se me reveló a mi vida. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios y el evangelio es completo. No le puedo agregar nada porque si le agrego algo lo he hecho a perder. Lo he hecho a perder. Es una rica sopa que tal vez si le agrego un ingrediente más se echa a perder. No necesita ningún ingrediente extra, ninguno.
Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitando al tercer día, amándonos, es suficiente. Vamos a